Hasta ahora vengo bien con las grabaciones, parece que salen bien. Bueno, deberíamos estar grabando. Esto lo corro un poquitito. Y esto tengo que venir acá. Y desde el principio. Bueno, entonces arrancamos. La idea, por esta parte vinculado a la construcción de la base de datos, es como una bisagra, ¿no? Entre el trabajo de campo y después el procesado estadístico de estas cosas. Si no hacemos la base de datos, después no hay procesado que valga. Obviamente, con alguna relatividad a eso, porque siempre se puede... Acá el que hice, ya estoy haciendo lío. Perdón, vamos para atrás. Ahí está. Siempre se puede palotear, ¿no? Digamos, la vieja estrategia de palotear las respuestas, anotando de a 5, como en el truco, para cada variable siempre se puede manejar, digamos. Nadie dice que no se maneje. Lo que pasa es que, bueno, esto es mucho más moderno, y si uno quiere después hacer un procesado estadístico más complejo, sí o sí precisa una base de datos. Entonces, hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el martes sobre base de datos, y vamos a avanzar un poco más en terminar el desarrollo. Y además de eso, al final, una vez que termine de pasar el PowerPoint, donde hay fotos de Excel, digamos, mostrándolo, después vamos a tratar de compartir la pantalla con un Excel de verdad, digamos, en vivo, y tratar de las cosas que mostramos acá, hacer una segunda mostración, pero en movimiento, digamos. Vamos a ver si sale bien. Entonces, la situación acá es lo mismo que vimos. Ya hemos hablado de obtención de información en los estudios transversales, y lo que estamos viendo es cómo pasar la información a la base de datos, y cómo a partir de eso hoy vamos a llegar hasta el comienzo del análisis estadístico, o sea, la información que le vamos a sacar a la base de datos para poder llevarla a un software estadístico, partiendo de la base de que vamos a trabajar con un software estadístico gratuito y sencillo. Si uno tuviera capacidad o acceso a un software más complejo, como Stata o SPSS o algún otro, algunas de las cosas que vamos a ver hoy no tienen que hacerlas. Acá vamos a hacer cosas medio manuales, porque obviamente los software R o alguno de esos hacen todo el procesado, tanto univariado como bivariado, de un saque. O sea, es más fácil, digamos, pero primero uno tiene que saber manejar esos software, que a veces algunos de ellos son muy complejos. R es excelente, pero es un programa, un sistema de programación, y hay que saber la programación en R. Uno siempre puede buscar a alguien que lo sepa y darle la información. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos una actividad de campo, que generalmente es un estudio de prevalencia o la obtención de información. Yo siempre pongo la ecografía porque me gusta, pero podría ser cualquier otra cosa vinculada a cualquier otra enfermedad en la cual ustedes estén buscando enfermos, o humanos o animales. Entonces de allí sacamos datos de prevalencia. Y como dijimos, asociado a eso, hay habitualmente la obtención de información. Lo que se llama información de riesgo para esa enfermedad, o otro tipo de información que estimen. O sea, son dos partes en las cuales nosotros estamos obteniendo datos, y tienen que ver con esto. Entonces, obtener a los enfermos, y por otro lado, obtener información de las personas a las cuales hemos entrevistado, que de los cuales algunos van a ser los enfermos y otros probablemente sean los sanos. En esta situación, entonces, una vez que uno tiene la pilita de hojas de las entrevistas, la parte de entrevistas, uno va a llevar esa información a la base de datos. Como yo dije,
vamos a manejar Excel, pero puede ser otra base de datos como el CIGEP que está en los centros de salud vinculado a enfermedades crónicas no transmisibles o todo lo que tiene que ver con maternidad e infancia, o alguna otra base de datos que debe haber en los centros de salud propia, elaborada por el centro de salud o de algún otro programa de salud que ahora no se me viene a la cabeza, pero que puede tener sistemas de registro. Entonces, aquí viene la cuestión de pasar esa información a la base de datos, en la cual vamos a tener en la primera fila, la de arriba, la información que vamos a ir cargando, y luego en cada fila vamos a poner a una persona, digamos, y hacia la derecha vamos a tener todos los datos o la información vinculada a esa persona. Cuando digo persona, puede ser también establecimientos ganaderos, si estamos trabajando con zoonosis, criadores de cerdos, si estamos trabajando con triquina, etc. O sea, la primera columna a la izquierda va a ser la que identifique la unidad de observación. En este caso, la unidad de observación son personas sobre las cuales vamos a tener un montón de variables que son las que estamos estudiando. Las tradicionales, sexo y edad, y domicilio, y luego el dato vinculado a la enfermedad, en este caso resultado de la ecografía, y luego los factores de riesgo que hemos incluido en las entrevistas. Así que esto entonces nos va, al volcar estos datos a la base de datos, nos va a quedar la posibilidad luego de hacer un uso del mismo. Y yo siempre vuelvo a decir lo mismo, si juntamos planillitas en el campo, en el terreno, en el centro de salud, lo ideal no es encarpetarlas, sino encarpetarlas una vez que se han volcado a la base de datos. Esto hay que hacerlo más o menos rápido, porque después vienen los fallos de memoria, nos olvidamos, se pierden, se traspapelan, etc. Cuando uno tiene la base de datos, ya va mejor. Aquí un dato o un consejo. Uno va a llenar una base de datos y cargó, listo. Y le puso un nombre. Llámele hidatidosis 1, o el que le gusten llamar, o con la fecha con la cual la cargaron, le ponen un nombre, lo van a grabar con ese nombre. Porque después vamos a ver que vamos a empezar a trabajar con la base de datos. Vamos a agregar columnas, sacar columnas, cambiar los datos, corregirlo. Vamos a hacer muchas cosas con ello. Y cuando hacemos muchas cosas con ello, nos equivocamos. Es habitual. De golpe borramos algo que no queríamos borrar, de golpe hay una falla. Entonces el consejo es, carguen la información en la base de datos, la graban, y cuando van a empezar a trabajar, la graban por segunda vez. Entonces, si esto era hidatidosis 1, o riesgo 1, o Niorquinco 1, o Ramos Mejía 1, la graban como Ramos Mejía 2, o Niorquinco 2, o lo que sea. Y la 1 queda guardada como respaldo, y empiezan a trabajar con la 2. Cuando le han hecho varios cambios, el consejo siempre es graben la tercera. Más vale tener siempre 2 o 3 o 4 o 5 bases de respaldo, puede ser la fecha, Niorquinco 29 de mayo, el nombre del archivo, y irlos grabando con nuevo nombre para que cuando metemos la pata, y la van a meter, entonces puedan volver atrás y recuperar la información y no haber perdido todo y tener que volver a cargar todo. Esto es importante. Y bueno, obviamente también es importante hacer alguna copia de seguridad en un pendrive o en una memoria externa, porque las computadoras se rompen, los discos se parten, las computadoras te las roban, hay muchas razones para perder la información. Entonces, tener respaldo de estas cosas es un consejo. Conozco gente que ha perdido su tesis doctoral con todos los materiales que tenía para hacer los procesados de su tesis, porque se le rompió el disco de la computadora y no tenía respaldo. Así que, bueno, un respaldo dentro de la computadora con nuevas bases de datos y un segundo respaldo externo para poder recuperar información si ocurre una catástrofe. Repasando algo que dijimos en la próxima, es tratar de no cometer errores en la carga, cuyos errores más frecuentes son celdas vacías, que suele ser un error que viene de la encuesta de campo, así que ese error hay que evitarlo cuando estamos en el terreno.
Y cuando cargamos sí, hay columnas que van a ser de números y columnas que van a ser de texto. Entonces es importante que la que es de número tenga números y la que es de texto tenga texto. Y incorporar columnas con observaciones si uno necesita escribir algo, o recordatorios, o frases, o palabras. Entonces, no sé, donde dice dónde nació, entonces no podemos poner neoyorquino y entre paréntesis se mudó. Si queremos poner observaciones o más datos, la columna va a ser neoyorquino, y en una columna al lado ponemos observaciones, y ahí ponemos vino de otra ciudad, se mudó a otra ciudad, lo que queramos. Pero siempre mantener lo que es la codificación en el nombre de en la forma de escribir las columnas. Ahí, como vemos en la fila número 2, hemos estado escribiendo la codificación, con lo cual hay que cargar. Entonces, el número de años es un número exclusivamente. El sexo, que es la columna número 2, M o F, ya aclaramos, se pone M o F. Entonces, es un recordatorio para el que va a cargar de que tiene que manejarse con eso. A mí me consta que por más que uno ponga eso, viene alguien y carga y lo carga distinto. Pero bueno, traten de evitar ese tipo de errores. El domicilio lo mismo el resultado de codidatidosis, fíjense ahí dice positivo o negativo. Podrá ser caso o no caso, como ustedes quieran, pero ustedes ponen ahí ya la codificación con lo cual se va a cargar. Codificación que debería venir desde la planilla de campo. ¿Cuánto hace que vive en la localidad? Expresado en años, meses o semanas. No toda la vida, como les dije la otra vez. Entonces, uno codifica que se van a poner años. Si van a ser años, uno pone un número, 18. Ni toda la vida, ni 18 años. Solamente 18. Y todo así. Trabajo urbano-rural, codificamos en urbano-rural, y en las celdas en blanco, tratar de evitarlas en todo el proceso. Estos son los errores más comunes y tratemos de evitarlos. Sigamos. En la otra clase empezamos a hablar de que es bueno, cuando uno va a empezar a procesar la base de datos y transformarla en una base de datos que sirva con fines estadísticos, de incorporar al Excel una hoja que la vamos a llamar glosario. En esa hoja lo único que vamos a escribir es cómo se van a llamar las variables. Vamos a escribir cuál es el nombre de origen, como yo dije. Acá tenemos comer verduras sin lavar. Ese es el nombre de origen que está en la fila 2, y en la fila 1 yo puse cómo se va a llamar esa variable. Esto va a ser muy cómodo cuando querramos exportar la base de datos a un software más complejo o se la tengamos que mandar a alguien. Entonces, como después nos vamos a olvidar, en este glosario ya ponemos el nombre nuevo que le dimos a la variable y el nombre original de la variable tal cual estaba en la planilla de recolección de campo. Por ejemplo, en uña, la variable, lo que se le preguntaba a la gente es, ¿se come las uñas? Bueno, a la variable la llamamos uña, y recordamos que la pregunta que le hicimos a la gente es si se come las uñas. Y en la tercera fila codificamos cómo vamos a cargar los datos. Yo acá ya les puse tanto el nombre, por ejemplo, en la columna Labanó, el de come verduras, ustedes pueden ver, a ver si lo puedo mostrar acá, que las opciones que le dimos a la gente era siempre lava, casi nunca lava o solo cocida. Esas son las opciones a las preguntas que le hicimos. Entonces, cuando la gente responde, tiene que responder con una de estas respuestas. Si come verduras, la pregunta era si come, si no come o algo. Esas son las respuestas, las opciones de respuesta que le dimos a la gente en un cuestionario cerrado. Si todo lo hicimos bien, todas las respuestas que encargamos en la planilla van a ser sí, no o algo. Como yo ahora les voy a explicar cómo transformar la variable, toda la planilla en numérica, eliminando las palabras, entonces ya acá en la codificación pongo cuál es, cómo va a quedar. Entonces yo digo
que el que no toca perros, ese le voy a poner un 0. El que toca un poco a los perros, algo, a veces, le pongo un 1, y al que siempre toca perros, le pongo un 2. Entonces, esto para cada una de las variables. Entonces tengo el nombre nuevo de la variable, el nombre de la variable tal cual se hicieron las preguntas en el campo, las opciones de las respuestas que le dimos a la gente, y un número en una escala dosis respuesta para luego reemplazar todas las palabras por números en la base de datos. Y aquí en domicilio, lo mismo. En el domicilio yo le pongo un número a cada uno de los lugares en los cuales en este caso se hicieron ecografías. El 1 es Chacabucarú, el 2 Río Chico, etc. Bien. Luego, en la otra clase, vimos estas cositas que están vinculadas a los procesados estadísticos básicos que vamos a hacer, o que podemos hacer con Excel. Como les dije, hay un montón de procesado estadístico a partir de esta formulita acá que dice fx, que es la fórmula de algo. Esto nos va a habilitar a elegir una función estadística que me va a aparecer una listita que pueden ser las últimas utilizadas, o yo voy a buscar las estadísticas y ahí voy a buscar la que a mí me interese o que voy a aplicar. Con este fx, entonces, las que más nosotros usamos son la suma, obviamente, sumar, la estimación del promedio, y, como vimos, lo que era contar sí y lo que era contar a. Son dos opciones que nos vienen bastante útiles. El contar sí, recuerden, cuando yo pongo contar sí, me da me devuelve dos cosas que tengo que poner. Una es qué celdas son las que yo quiero que me cuente, o una columna entera, y luego qué es lo que quiere que yo cuente. Entonces, por ejemplo, si estoy en una función masculino-femenina, va a ser la M o va a ser la F. Entonces le voy a pedir que de toda esta columna, la cual ilumino, o pongo de C2, 2 puntos, a C750, me cuente todas las M, y luego voy a pedirle que me cuente todas las F. Entonces voy a sacar el número de masculinos y de femeninos. Y el contar A, lo que va a hacer en la celda que yo ilumine, me va a decir cuántas celdas tienen datos. ¿Cuántas celdas tienen datos? Estas dos cositas a mí me van a venir muy bien, cuando yo quiera revisar la base de datos y ver si hay buena carga. Porque si yo sumo las M y las F, y eso coincide con el número de observaciones que tengo, si tengo 750 observaciones, la suma de M y de F me debe dar 750. Si no me da 750, puede ser porque hay una celda en blanco, o porque alguna M o alguna F le escribí mal. Puse un masculino, puse un F punto, o algún otro error. Entonces puedo revisar ese error de carga, que es muy común que al cargar a uno se le escape un error con la letra. La otra cuestión importante es justamente el reemplazo. Cuando yo quiera transformar mi base de datos en una base de datos hermosa y apta para ser enviado a un estadístico, entonces yo me voy a plantear un trabajito que es reemplazar en cada columna los datos cualitativos y reemplazarlos por datos cuantitativos. ¿Qué quiere decir esto? Yo ahí tengo iluminada el resultado equidativo, esa columna, donde tengo negativo, 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 negativo. Entonces, lo que yo voy a hacer, de acuerdo a la codificación que yo puse en el glosario, reemplazar todos los negativos por un 0 y reemplazar todos los positivos por un 1. Entonces, la columna luego me va a quedar solamente numérica.
Y nuevamente yo voy a poder ver si está todo bien cargado, porque me tiene que dar en 750 observaciones. Después lo vamos a ver en vivo, pero en Excel, arriba a la derecha, ustedes van a encontrar una función, no una función estadística, sino en los nombres de las cosas que hace Excel, una que dice reemplazar. Está arriba a la derecha. Es reemplazar, buscar, mejor dicho, buscar y reemplazar. Entonces, ustedes buscan y le escriben la palabra negativo y reemplazar por 0. Entonces, tienen que escribir negativo y 0. Y automáticamente va a reemplazar todas las palabras. Entonces, si había algún negativo escrito con B larga, una vez que ustedes hicieron el reemplazo, se van a dar cuenta, mirando la columna, que hay uno que no lo reemplazó y es porque negativo estaba escrito con B larga. Esto es muy común, escribir mal una palabra con un error ortográfico, entonces al transformarla en numérica esto se ve bien. En síntesis, acá ya lo hemos hecho, entonces yo tengo resultados de equidatidosis, el original que decía negativo, lo tengo acá, y yo he hecho el reemplazo, y ahora en esta base de datos lo he reemplazado a los negativos por 0, utilizando esa función que está arriba a la derecha, que es buscar y reemplazar. Luego lo voy a hacer para los positivos, para 1. Y esta hermosa tarea la voy a hacer para cada una de las variables que voy estudiando. Entonces, reemplazaré el siempre lava por el 2, el a veces lava por 1 y el nunca lava por el 0. Entonces me va a quedar una columna que en lugar de tener todas esas palabras va a ser 0, 1 y 2. Vuelvo a insistir, yo ahí voy a poder ver muy bien si me hizo todos los reemplazos o alguno no quedó. Y ahí recuerden que si cuando cuentan con contará les da distinto, recuerden que esta opción de revisar en toda la columna que el formato de la celda sea numérico, porque ahora me va a quedar todos números. Y si alguno no es numérico, podemos llegar a tener algún problema. Esto, entonces, es una tarea que ustedes la tienen que hacer como parte de su ejercicio. Transformar la base de datos original, que viene con los negativos y positivos, en una base de datos numérica con 0, 1 o 0, 1, 2 y 3. O sea, 0, 1 cuando es dicotómica y va a ser más 0, 1, 2, 3 o 4 cuando la variable la esté analizando como dosis-respuesta. Espero que eso quede claro. Bueno, el control de errores de carga, yo ya se lo dije, pero siempre es bueno repasarlo. Si yo utilizo la fórmula contará, que está acá abajo, entonces contará me dice que yo tengo 891 observaciones. Si yo tenía 891 observaciones, está todo bien. Y a su vez, si le hago contar sí al 0 y contar sí al 1, a las dos opciones, tengo 850 negativos, 0, y 41 positivos, o sea, 1. La suma de los dos me da 891, o sea, está perfecto. Quiere decir que toda esa columna está bien. Si estos datos no coinciden, tenemos un error. Si ustedes tienen pocas filas, esto parece inocuo, decir, ¿para qué hago esto? Pero si ustedes tienen esta base de datos que están trabajando, tiene 750 filas y 20 variables. Entonces es importante tomarse la molestia inicial, antes de empezar con el procesador estadístico, de estar seguro que todo está bien cargado, que todos los datos son numéricos, que no hay nada que se haya cargado mal, y por lo tanto voy a poder pasar al procesado estadístico con seguridad. Y no tener que hacer después 2 veces el procesado estadístico o tener errores por esta cuestión. ¿Contará? Contar sí. Creo que con esto no hay ninguna complicación. Lo vimos la pasada, lo vimos ahora y después lo vamos a ver en vivo en un Excel, digamos, en este mismo Excel, pero en vivo, a ver si funciona. Bueno, ahora vamos avanzando a poder llevar mi base de datos
para poder hacer procesado estadístico, que en definitiva es lo que yo quiero. Poder sacar de esta base de datos los números resumen, los números resumidos, que yo voy a llevar a mi procesador estadístico, que en general es lo que vamos a ver en el curso, es Epidat, un software gratuito, facilongo, sencillito de manejar, apto para gente que no le gusta complicarse con la estadística. Insisto, si ustedes están más avanzados y conocen R, o tienen un amigo que sabe R, o tienen un amigo que tiene Stata, o tienen un amigo que tiene SPSS, o algún otro software estadístico complejo, entonces todo esto no lo tienen que hacer. Una vez que pasaron la base de datos a numérica, que ese sí es el consejo, entregársela a alguien ya con los datos, con los nombres de las variables, BBAN, etcétera, y habiendo reemplazado todas las cosas con números, con 0, 1 o 0, 1, 2 y 3. Eso, mi consejo es siempre lleguen al menos hasta ahí. Después el procesado estadístico, hay opciones de hacerlo uno, lo que es más sencillo, o llevárselo a otro si no se acuerda cómo manejarlo, y para eso hay gente que sabe estadística y puede hacerlo. Entonces, el siguiente paso, una vez que ya tenemos reemplazados los nombres de las variables con los nuevos nombres que les pusimos, y reemplazada la codificación por números, por 0 y 1, ahora vamos a ordenar la variable, porque eso nos va a facilitar, ya vamos a ver, cómo colocar los datos. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, arriba de Excel, ustedes tienen acá una opción que es ordenar y filtrar. Y acá tienen la otra, buscar, esta que yo les decía, buscar y seleccionar. Buscar y reemplazar, donde está la lupita, ustedes entran ahí y es donde hay que poner buscar negativo, reemplazar por 0, es con esta opción. Esta otra es para ordenar. Entonces, yo les dije ya la pasada, ahora lo volvemos a repetir y después lo vamos a ver en vivo. Hay dos formas de ordenar la base de datos. Una es iluminar toda la base de datos desde la fila 2, digamos, no la del título, ir marcando hacia abajo, en esta que son 750, las 750 filas, y iluminar todas las columnas hasta donde se terminan las variables que hemos anotado. Una vez que la tenemos iluminada, que hemos seleccionado todos los datos, en ese momento le ponemos ordenar y filtrar y nos va a pedir cuál es la primera variable para ordenar. En este caso le vamos a decir F o eco, según como hayan puesto, eligen esa variable. Y le va a preguntar si es de menor a mayor o de mayor a menor. En general yo lo hago de menor a mayor, pero háganlo como les parezca. La otra opción, ahí también me va a preguntar si después quiero utilizar otra variable para segundo nivel, o sea, dentro del primer nivel me va a poner en esto, si yo elegí eco, pero va a dividir en 0 y 1, y el segundo nivel puede ser que yo le diga domicilio, entonces dentro de los número 1 me va a ordenar a su vez por domicilio. Esto a veces sirve, a veces no, pero me da esa posibilidad. Si ustedes no quieren iluminar toda la variable, entonces pueden solamente hacer clic, en este caso en la letra F, e iluminar toda la columna. Y cuando iluminaron toda la columna, esta columna sola, entonces vienen a ordenar. Y ahí le va a aparecer un cartelito acá en el medio, vamos a tratar de mostrarlo, donde les va a avisar, ojo, lo que usted quiere ordenar está asociado a otras columnas. ¿Quiere expandirlo o quiere hacerlo así? Si usted lo hace así y no lo expande, entonces se van a ordenar los 0 y los 1 acá abajo, pero se va a desenganchar del resto de las variables. Entonces ahí es donde nos mandamos una macana grande. Siempre puedo volver para atrás, pero si grabé, no. Por eso siempre les digo, tengan una base de datos anterior guardada. Cuando yo entonces selecciono una columna y le digo ordenar, y me dice eso, yo tengo que elegir la opción ampliar la selección. Entonces, al ampliar la selección,
Excel automáticamente me ilumina toda la base de datos, no lo tengo que hacer yo, y entonces me ordena todos los datos en función de esta columna, pero me ordena todos los datos. Entonces, para este caso, que tenía 83 años, va a seguir siendo el caso de 83 años con esta respuesta. Si no, se me va a desacoplar el dato. Entonces, esto es importante para ordenar, de tener en cuenta eso. O ilumino todo, o ilumino una sola columna y presto atención para tildar la opción iluminar toda la columna o ampliar la selección. Con eso va a funcionar bien. Bueno, y aquí viene el problema. No hay problema. ¿Cuál es mi objetivo? Estamos hablando de análisis univariado. Después mandaré toda una clase de esto. Pero para que entiendan lo que vamos a hacer, por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer en Excel. El objetivo final es sacar de este Excel todos los datos que yo preciso para hacer un análisis univariado. Lo que es la famosa tabla tetracórica o de 4 casillas porque yo tengo A, B, C y D, las 4 opciones, que van a relacionar, a plantearme las 4 opciones que yo tengo. Los expuestos al factor, el que toca perros, y los no expuestos al factor, los que no tocan perros. Y dentro de estas dos alternativas, suponiendo una variable dicotómica, si no vamos a ver cómo se hace cuando son dos y respuesta, voy a tener las opciones de que estén enfermos o que estén sanos. O sea, yo tengo los expuestos al factor, por ejemplo, que toman agua no potable, y de estos que no toman agua potable voy a tener enfermos y voy a tener sanos. Y los no expuestos al factor, que toman agua de red, por ejemplo, voy a tener enfermos y voy a tener sanos. Son las 4 posibilidades que yo tengo relacionando el factor de riesgo con la enfermedad, que ese es el objetivo central de todos los análisis. Entonces, ¿por qué lo llamamos análisis univariado? Porque yo estoy tomando una variable, tomar agua, y de ahí voy a analizar si esa variable justifica o no la enfermedad. Esa es la idea. Y luego voy a tomar otra variable y voy a hacer lo mismo. La otra variable va a ser comer verduras. Entonces yo voy a tener que esa variable, voy a ver si esa variable genera enfermedad o no genera enfermedad. Y para ver eso, yo tengo que completar esta tabla de 4 casillas en el software, en el EPIDAT. Insisto, partiendo de la base de que no tienen data. Entonces, en ese caso, yo tengo que sacar de Excel el número A, el número B, el número C y el número D. Después, el software me va a hacer el cálculo de chi cuadrado, el cálculo del intervalo de confianza y el cálculo del odor ratio. O sea, me va a decir el odor ratio, insisto, ya lo vamos a ver, cuántas veces está aumentado el riesgo de enfermar para los que no toman agua potable en relación a los que toman agua potable. Entonces el odor ratio me va a dar un número, 8, que me va a decir que es 8 veces más riesgo. Me va a plantear un intervalo de confianza que me va a decir que ese riesgo tiene un intervalo entre 1 y 12, y me va a hacer un cálculo de chi cuadrado de un valor de P para decirme que esa diferencia es estadísticamente significativa o no es estadísticamente significativa. Sobre esto vamos a volver. Pero moraleja, en esta etapa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con Excel? Procesarlo de forma tal de sacar los 4 números que van en estas 4 casillas. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo esos números? Por ejemplo, acá tengo la columna Vivió Ann. Yo la he ordenado, esta columna, a partir de 0 y 1. Tengo arriba, en este caso, todos los enfermos, o sea, en la fila 2, 3, 4, 5, los 41 enfermos que yo tengo, y de ahí para abajo voy a tener todos los ceros, o sea, todos los sanos. Entonces,
los enfermos y los sanos lo tengo agrupado en función de esta columna ego, ¿no? Los unos están arriba y los ceros están abajo. Y yo ahora lo que quiero ver es cuál es sacar los 4 números para llevar a la tabla tetracónica. ¿Con qué lo voy a hacer? Con los números contar sí. ¿Qué quiere decir que voy a poner contar sí? Yo voy a seleccionar en contar sí de la celda tal a la celda tal, y le voy a pedir la opción 1. Y de la celda tal a la celda tal, la opción 0. En este caso, estos números, 852 a 893, es el rango en el cual yo tengo los enfermos o los sanos. Entonces tengo de aquí los 4 números. Tengo los sanos no expuestos, los enfermos, los sanos no expuestos, los sanos expuestos, los enfermos no expuestos y los sanos no expuestos. Simplemente tengo que, en esta columna, acá que tengo todo agrupado, la tengo en orden, los ceros y los unos, iluminando esta columna, le voy a pedir que me cuente todos los unos, o sea acá los unos que van a ser el que vivió de chico en el campo, creo que esa es la variable. Entonces, asociado a los 1 en ecografía, yo ilumino todas las filas, todas las celdas, mejor dicho, que tienen los enfermos, los números 1. Entonces de ahí me van a salir, de acuerdo a esto, cuántos tengo de cada uno. En este caso, ahí tengo, yo no llego a ver un número que me lo tapa un cartel, pero tengo 291 sanos expuestos, o sea, el número de enfermos no expuestos y el número de sanos no expuestos. Y estos 4 números son los que yo voy a llevar a la tabla tetracónica. Entonces, ahora después lo vamos a ver en vivo y quizás lo entiendan mejor, porque esto es crucial. Pero no es muy difícil. Yo ordené la base de datos con sanos y enfermos, o sea, los ceros y unos de la ecografía, que en este caso es la que me clasifica en sanos y enfermos. Y a partir de ahí, yo ilumino en esta columna, que es la variable, todas las celdas que se corresponden o que están al lado de un enfermo. Entonces me va a contar los unos por un lado y me va a contar los ceros por otro lado. De esa forma yo voy a tener los 4 números, que es lo que a mí me interesa para llevar a la tabla tetracónica. Cuando yo lo llevo a la tabla tetracónica, esto, insisto, vamos a tener toda una clase, me va a dar el ratio con su intervalo de confianza, y me va a dar el valor de P, que es lo que me va a decir si las diferencias son o no significativas, para cada una de las variables. Hay toda una clase sobre esto, pero la clase que viene, digamos, en la cual vamos a estar viendo los 4 números esos que obtenemos, puestos en Epidat, en una tabla tetracónica en el software, y a partir de ahí, donde apretemos una teclita, nos va a dar el valor del OR, su intervalo de confianza y el valor de P, estableciendo siempre como lugar o límite de confianza el valor 0.05. Donde los números mayores a 0.05, como por ejemplo un 0.06 es un número más grande, hablamos de diferencias no significativas, que quiere decir que tomar agua potable y tomar agua no potable no tiene nada que ver con la enfermedad, o si el valor de la probabilidad es menor a 0.05, donde vemos ahí un 0.04, ese es un número más chico, entonces vamos a decir que las diferencias son significativas. Si esta variable era la del agua y nos dio el valor de P 0.04, 0.3, 0.000, vamos a decir que el factor de riesgo agua es realmente significativo para generar enfermedad. Esto, toda la clase que viene, toda va a estar dedicado a esto. ¿Alguna duda de esto? Hola. ¿Se fueron todos? Muchas, pero después tengo que repasar, después te digo.
Y claro, sí, esto es bravo. Ahora vamos a hacer un repaso, le doy 2 minutos, por si alguno quiere lavarse la cara, ir al baño o calentar el agua. 2 minutos, 3 minutos, total vamos bien de tiempo. Y lo que vamos a entrar es, a ver si lo puedo hacer. A ver, déjenme un cachito, vamos otra vez a compartir pantalla. Y eso, a ver, ¿dónde está el Excel? Esto debería ser. Ahí está, ahí vamos a tener supongo que lo están viendo, no sé por qué está, se pone acá una columna que no la quiero, pero no la puedo sacar de ahí. Esta, vamos a llevar para allá. Y esta no sé por qué. No sé qué le pasa a la columna, me queda una raya en el medio ahí con los datos, no importa. Entonces ahora tenemos la planilla Excel en vivo, descansamos 3 minutos y hacemos el repaso de todo lo que vimos, pero haciéndolo en vivo en el Excel. Si le parece bien, 2 minutos o 3. Tendríamos que tener musiquita de fondo tipo consultorio médico para el intervalo. Hola, ¿están todos por allá? ¿Ya volvieron o no se fueron? Estamos, Eddie. Bueno, ¿están Sí. todos? Porque yo ahora no veo quién está, porque veo la pantalla nomás. Así que si alguno se fue, nada, deben estar, imagino. Y si se fueron, mala leche, se pierden esto. En realidad, todo lo que tiene que ver con el procesado de Excel ya está.
Esto no tiene... la única forma de aprender a manejar esto es agarrar el Excel y hacerlo. Porque obviamente si no agarran el Excel ahora, no lo van a agarrar más y después no se van a acordar. Así que mi consejo es, ustedes tienen que hacer las tareas que están en manejo de base de datos en las dos clases y avanzar con eso, que les va a permitir darse cuenta si tienen problemas. Y si tienen problemas, en la clase que viene, entonces dicen, mira, esto no me salió, a ver, poder repetirlo. Y lo repetimos. Así que mi consejo es, de aquí al martes que viene, prueben alguna de estas cosas, y si alguna no les sale, avisa. Veo que hay mucho en el chat. La Banchi, vos después podés fijarte el chat, porque yo no puedo, y si hay alguna consulta, me la decís después, o me la decís ahora. ¿Estás ahí, la Banchi? Sí, sí, ahí me fijo. A ver, espérate. Dale. Porque a mí ya no me da para hacer tres cosas a la vez. O sea, Acá tengo una confesión de Mujica. No, no hay ninguna pregunta, digamos, desde lo académico por el momento. bien, se limitan a decir que no entendieron nada, pero está bien, es razonable. Hasta que no agarren el Excel y prueben de hacer estas cosas, no van a andar. Algunas cositas entonces que yo puse acá. Si yo ilumino, acá vamos a la columna, esta columna que es la F, yo adrede, la base de datos está toda numérica, pero le incorporé acá esta columna en su estado original, que estaba como negativo. Yo ahora ilumino una serie de celdas, y si yo vengo, como les dije, a buscar y reemplazar, acá a la derecha, yo le pongo buscar, acá me va a poner buscar, yo le voy a poner los negativos, escribí negativo, no, escribí cualquier cosa, o sea que no me va a buscar nada. Te disculpen, yo a veces no lo hago así en vivo porque mi vista es muy lenteja, tengo algunos problemas de visión periférica, ahí está. Escribo negativo y le digo que me lo reemplace por 0. Entonces le pongo reemplazar todas, y ahí reemplacé los negativos por 0 en donde yo iluminé. Si hubiera iluminado toda la columna, me lo reemplaza en toda la columna. Yo lo hice con algunas filas para que de paso vieran cómo, cómo se ilumina. Cuando yo quiero hacer contar sí o cualquiera de esas cosas, yo tengo que iluminar una serie de celdas en las cuales quiero que me sumen, me haga el promedio, etc. Que puede ser iluminar algunas, o puede ser, si yo lo marco arriba, seleccionar toda la columna. Entonces, a toda la columna, luego abajo, le voy a pedir que me calcule el promedio, la suma o lo que sea. Entonces, yo habiendo hecho esto, me queda la columna G, que la tengo ordenada de sanos a enfermos, ceros en ceros y unos. La segunda cuestión que tenemos acá es que vamos a ir abajo, vamos abajo a la última fila. Esta tiene como 780, 800, ¿cuántas que hay? Ahí ven que aparecen los ceros y los unos. Entonces, yo acá le pedí, acá en esta celda, que está al final o al pie de la columna, vamos a hacerlo de vuelta, yo elijo una función. Dentro de esa función, acá me está diciendo que me la va a hacer desde la G2 a la G893, estamos de acuerdo, si no lo ilumino y es lo mismo, y yo busco que me cuente los ceros que hay, o sea, esa es la función que yo le pongo, para que me cuente en este caso lo que serían los sanos. Le pongo aceptar, y entonces me va a dejar los 850 que ya había.
Espero que se entienda. Entonces, yo en un lugar donde no tenía nada, que estaba en blanco, pongo la función contar sí, que la saqué de acá de función, la guía de G2 a 893, que sería el caso, y que me cuente los ceros. Y hago lo mismo. Acá hago lo mismo con contar sí, los casilleros son los mismos, G2 a G893, pero ahora le pedí que me cuente el 1, los 1 de toda esa columna. Y entonces me cuenta que son 42. Y luego, para terminar, si yo quiero estar seguro, entonces yo aquí seleccioné desde función, ¿dónde está? Acá, desde función, lo que yo elijo ahora es la suma. Estoy eligiendo la función suma. Vamos a hacer una cosa para que se vea mejor. Vamos a borrar lo que hay. Vamos a borrar. Entonces yo ahora voy a pegar función. Acá no tengo nada, está en blanco. Está en blanco, entonces voy a elegir la función. Entonces me viene acá a... puedo seleccionar una categoría, acá dice usada recientemente, pero podría, si yo vengo acá, tienen todas las funciones, las financieras, y acá tienen las estadísticas, que son las que más usamos. Una vez que estamos trabajando, dejamos las usadas recientemente. Yo elijo suma, si no, lo que elegí antes fue contar sí, que está ahí. Recta de tendencia, correlación, promedio, contará, son las que yo he venido usando en esto. Entonces selecciono suma, y entonces me dice en qué fila quiero hacerlo. Excel generalmente me tira una idea, son los números que están arriba, y si no me gusta, o yo antes podría haber iluminado las filas, las celdas que quiero que me sume. Edith, Sí, una cosa, acá en el chat, Trilce pone, dice, pero en contar te pide que pongas valores. Pone, para Trilce a todos dice, dice, ¿hay alguna manera de poner que cuente que la celda tiene una respuesta sin especificar en la ecuación contar sí, con criterio particular? Es decir, que levante el total de las respuestas sin pautas de inclusión o exclusión. No sé si se entiende. Pues. no, pero no importa, vamos a hacer lo siguiente. Tengo los eco negativos, yo voy a iluminar, en este caso, todos los enfermos, que son todos los que tienen 1 en la columna G, hasta ahí. Entonces, en la columna G, yo tengo todos los enfermos que llegan hasta la fila 852. O sea, yo iluminé acá todo lo que tiene que ver en esta fila con si toca perros o no toca perros. Todos los enfermos, algunos lo tocan mucho, el 2, algunos lo tocan poco, es el 1, y habrá algún 0. Entonces, yo eso lo hice, ¿dónde lo había puesto? Entonces, yo ahora voy a elegir aquí, perdón, pegar función, tendría que haberlo, contar sí. Contar sí. Contar sí, entonces, perdón, ahora me pide el rango, entonces, esto lo podemos llevar. El rango va a ser desde acá, me fui muy rápido. ¿Dónde está? Ahí tengo todos los unos, ¿sí? Iluminé en la columna tocar perros todos los unos.
suelto, y entonces acá me los contó todos. Ahora, el criterio que yo quiero que me cuente es, por ejemplo, el número 1. O sea, lo que lo tocan más o menos. Aceptar. Y entonces me dice que enfermos, ¿dónde lo hice esto? Tocar perros, está acá, acá. Enfermos, o sea que están con eco número 1, que tocan un poco los perros, tengo 11 casos. Esto mismo, yo ahora lo voy a copiar, lo pego abajo, lo pegué, me sigue contando lo mismo, pero yo ahora le voy a pedir que me cuente, vamos para atrás, que me cuente los 2. Con una salvedad acá, yo no le puse el signo pesos, entonces me modificó en 1 el rango acá. Ahora se los voy a mostrar. Tengo 32 que enfermos que tocan mucho los perros, pero hay un error en esto. Si yo no quiero que me... Fíjense que esto es de 839 a 893, es el rango que ocupan los números 1. Cuando yo lo moví acá abajo, me sumó 1, 840 a 894. Entonces esto tiene 2 arreglos. Uno, lo corrijo acá, o lo más fácil, delante del 8, delante del número, que es lo que yo les decía, pongo el signo pesos, signo pesos, ¿y por qué no me lo pone? No sé. Algo estoy haciendo mal. Ahí está, ahí me puso el signo pesos y acá pongo también el signo pesos. El número acá no me lo cambia, siguen siendo 11. Pero yo ahora voy a hacer de vuelta la copia, voy a copiar esa fórmula, la pego en la fila de abajo, la pego, me vuelve a dar 11, pero yo ahora le cambio acá, pongo el número 2, que es lo que quiero que cuente, y entonces me da 33, hay uno más, porque ahora sigue siendo el mismo rango de cosas. Entonces yo ahora me quedaría, copiar una vez más, lo copio, vamos a copiarlo acá, así me queda en orden, pegar, pero yo a este le voy a pedir el 0, o sea, los que no tocan perros, el 0. Como ya lo tengo con el signo pesos, no me cambia. Entonces yo tengo 8 enfermos que no tocan el perro. 11 enfermos que tocan un poco el perro. Y tengo 33 enfermos que tocan mucho al perro. Entonces lo tengo en dosis respuesta. Si fuera solamente 0 y 1, entonces no habría problema. O sea, es dicotómica. En este caso, yo no puedo llevarlo así a la... Si yo quiero transformarla en dicotómica, tengo muchas opciones, porque puedo hacer, no quiero hacer dosis respuesta. Generalmente no se hace dosis respuesta en este tipo de cosas. En ese caso, yo tendría que toque el perro, una opción, y no toque el perro, la otra opción. Y que toque el perro, sea poco o mucho, lo sumo. Entonces me quedaría dicotómica, los que tocan el perro y los que nunca tocan un perro. Entonces tendría las opciones, si no lo tendría en dosis respuesta. Son distintas posibilidades que tengo para trabajar. Si yo lo hago así con dosis respuesta, vamos a ver que no vamos a una tabla tetracónica de 4 casillas, sino que vamos a ver que la llevamos a una tabla que es de más cuadradito, porque es dosis respuesta, que lo vamos a ver en la próxima clase. Así que son 2 opciones. Y ahora yo tendría que repetir lo mismo, pero iluminando. Yo acá hice a los enfermos, entonces yo ahora tendría que ir a los sanos, mejor dicho, vamos a volver acá, porque esto mismo yo ahora tengo que hacerlo
Vamos a venir acá, aplicamos la fórmula, vamos a la fórmula, voy a volver a elegir el contar sí. Es que hay una raya ahí que no me deja hacer, ¿dónde está? Contar sí. Ah, ya la puse. Perdón, ¿eh? Vamos a pegar función. Contar sí. Que esta raya no me deja, creo que está ahí, aceptar. Sí, porque tengo, no la veo. Ahí está. Ahora sí, aceptar. Entonces yo tengo, ¿qué rango voy a utilizar ahora? Entonces, yo estoy en la columna H, y lo que voy a iluminar es, vamos a usar este sector nada más, sanos, la columna en los ceros, entonces voy a iluminar todo esto en los ceros, o sea, en sanos. Aquí yo voy a elegir, sigo iluminando, ya me van a aparecer pronto los unos, ya me van a aparecer los unos, ahí me aparecieron los unos, los chicos, ahí está. Hasta ahí son sanos. Entonces, me está eligiendo este rango, este nuevo rango, y el criterio acá va a ser igual que el otro. Primero voy a elegir los ceros. Aceptar. Entonces ahora, ¿qué tengo yo acá abajo? Tengo los ceros, o sea, los que no tocan el perro, pero los que no tocan el perro, pero y están sanos, ¿sí? Yo ahora le voy a poner el signo pesos acá para que no me lo cambie. Pesos. El signo pesos. No cambia. Entonces ahora sí voy a copiar esta función. La voy a pegar en estas y el rango se va a mantener el mismo. Y la diferencia es que acá yo quiero que en lugar de los sanos, o sea el 0, me cuente los que sanos que tocan un poco al perro. Ahí está. Y acá voy a los que tocan, no, el 1 no, los que tocan mucho al perro. O sea, lo reemplazo por el número 2. Entonces yo ahora tengo las 6 opciones para esta variable, que no es dicotómica. Enfermos que no tocan el perro. Enfermos que tocan un poco el perro. Enfermos que tocan mucho el perro. Sanos que tocan, que no tocan el perro. Sanos que, ¿está bien esto? Los 2 da 44, 0, y acá me da, acá no le cambié el 0, fíjate, muy raro que me dé el mismo número, 1. Acá está, entonces, los sanos que tocan un poco al perro, y acá tengo los sanos que tocan mucho al perro, que tampoco le cambié el número, así que vamos a cambiárselo. Ven que uno se equivoca haciendo esto. Lo reemplazo por 2. Está sobrando una, Eddie, me parece. Ah, sí, acá, no, 851, acá vamos a dejar el 1, está bien, y en este, ¿dónde está mal? Me hice lío, el primero cuenta los ceros, el segundo cuenta los que lo tocan un poco, y el tercero los que siempre tocan perros. O sea, la mayor parte de la gente toca perros. Entonces tengo 6 opciones. Voy a precisar una tabla más grande. Si yo esto fuera dicotómica, entonces me manejaría con, supongamos que este 8 son los que no tocan el perro, los enfermos que no tocan el perro, y 11 fuera los enfermos que tocan perro. Solamente 2 opciones.
Y lo mismo con los sanos. Ponele que entonces esta opción no la tendría, y acá entonces tendría esas dos opciones, y acá dejaría sanos que tocan el perro y sanos que no tocan el perro. Dejaría otras dos opciones. Entonces yo tendría los 4 números de la tabla tetracórica. Estos son los 4 números que yo voy a tener que llevar a la tablita tetracórica cuando es el univariado es dicotómico. Si el univariado tiene varias categorías de 12 respuestas, el valor de P, el OR, todo eso me lo va a dar igual, pero en lugar de ser una tabla de 4 casillas, va a ser una tabla de 6 casillas o de 8 casillas según la función. Entonces yo esto acá, en Q, hice lo mismo que hemos estado haciendo así, pero en una dicotómica. Esta Q es si vivió antes en el campo, o sea, los primeros 5 años de vida en el campo, esa es la original. Entonces yo le hice contar sí, donde están agrupados los número 1, digamos así, y hay 31 que enfermos expuestos. Sanos expuestos, enfermos no expuestos y sanos no expuestos. Y seleccionando las variables en las filas en las cuales está puesto sanos y enfermos. Y de ahí salen los 4 números que van a ir a la tabla tetracórica. Yo siempre sumo para ver, fíjense que en esta función que vivió esta variable, que si vivió de chico en el campo, yo tengo 751 respuestas. En la variable agua potable hay 880 respuestas y teníamos 893, 892 vienen a ser, porque la primera fila no se cuenta, respuestas. O sea que fíjense, si vivió antes en el campo, hay 100 tipos que no contestaron, y en la del agua sí tengo muchos, pero hay 10 o 12 que no contestaron. Esto también me está hablando de la calidad de las respuestas. Acá tengo muchas celdas en blanco, acá tengo menos celdas en blanco, pero celdas al fin. Cuando yo vaya a un multivariado, esto es una gran pérdida, ya lo vamos a ver en multivariado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En síntesis, para cada una de estas variables, yo tengo que calcular los números, los 4 números que van en esta cuestión. Luego de haber ordenado la base en función de sanos y enfermos, yo luego voy a iluminar asociados, y yo vamos a ocultar estas columnas. ¿Dónde está? Eco está acá. Estas columnas que me molestan, las vamos a ocultar. Entonces me quedan los resultados de la ecografía y los resultados de vivió AN. Entonces, bueno, yo tengo que iluminar de esta variable al lado de todos los 1 para que me dé hasta ahí. Entonces yo los voy a sacar de ahí. Esto para 1 y para 0. Y para cuando quiero ver los sanos, tengo que iluminar allá arriba, que son todos los 0 que tengo a la izquierda. Entonces, todo esto son lo que tengo información de personas sanas. Entonces, seleccionando esto, yo voy a decir contar sí los 0, luego contar sí los 1, en este caso es 0 y 1 nada más. Entonces yo saco los 2 números de ahí para las personas sanas, expuestos al riesgo de haber vivido de chico en el campo o no expuestos al riesgo de haber vivido en el campo. Y enfermos que vivieron en el campo y enfermos que no vivieron en el campo. Para lo cual lo que tuve que hacer previamente es ordenar la base en función de sanos y enfermos, que es la columna G. De esa forma ustedes van a tener bueno, los 4 números que llevar a esa tabla tetracórica que vimos en la presentación de PowerPoint. Y que vamos a ver la próxima clase, cómo se hace esto ya en un software, donde esos 4 números van al software y de ahí vamos a sacar el odor ratio, vamos a repasar lo que es odor ratio, intervalo de confianza y valor de P para cada una de las variables. Entonces luego yo voy a poder
ordenar las variables de la que tiene mayor OR a menor OR, o sea, las que son más importantes para explicar el fenómeno, a las que son menos importantes desde un punto de vista de medición del riesgo. El OR es lo que me dice cuántas veces está aumentado el riesgo de enfermar en los expuestos. En este caso, que usamos si vivió de chico en el campo, cuántas veces más riesgo tiene de enfermar quien vivió de chico en el campo que el que no vivió de chico en el campo. Eso es un poquito la síntesis. Eso para cada variable. Y luego veremos en detalle, insisto, esto lo vamos a ver en la próxima, veremos cuáles de esas variables son significativas, o sea que tienen impacto en generar enfermedad, y cuáles no tienen impacto en generar enfermedad, y cuáles son las que mayor impacto tienen, porque al ser el OR un número, me va a dar una clasificación ordenada de cuáles son las variables que hemos estudiado más importantes y cuáles menos importantes. Y bueno, no le voy a preguntar si tienen dudas, porque deben tener 1.000.000. Acá donde se deja de compartir, acá está, dejar de compartir. Volvemos ahí y listo. Creo que 1 horita y media de esto es más que suficiente. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora, se pueden ir a rumiar de todo lo que vimos acá. Y el consejo es, Lavanchi y Tomate presentes. Sí, Eddie. Perfecto, muy bien, Lavanchi, cumpliendo. Este archivo no está en el aula virtual. Tengo que ver, no me acuerdo qué archivo hay, pero no importa, alguno debe haber para practicar. Porque en el trabajo pide 5 factores de riesgo. Sí, claro, porque debe haber, no importa, pero es lo mismo, la idea es que prueben con algunos, lo voy a revisar ahora. Sería hacer una tabla de contingencia, esta tabla pitagórica. Sí, la tabla tetracórica la vamos a ver en la clase siguiente. No avanzamos con eso. No. Se supone entre las 1 y las 2, yo la verdad que no me acuerdo ahora, sabrán disculpar mi edad. Lo que tienen que ver en las bases de datos es esta cosa de saber sumar, restar, contar sí y demás, y en función de eso poder llegar a sacar los 4 números que van a ir a la tabla tetracórica. Creo que ahí hay que llegar. La clase que viene vamos a ver el procesado estadístico de lo que sale de Excel. O sea, fuimos al campo y le explicamos los errores que no hay que cometer en el campo, que requieren un diseño previo para no cometer esos errores, porque los errores después no se corrigen, no se puede volver al campo a decir, ay, no le pregunté si usted era pelado, o no. Entonces fuimos al campo en función de un diseño previo que hay que hacer. Cuando volvimos del campo, ¿qué traemos del campo? Los resultados de enfermo sano, o quizás eso lleguen después cuando llegan los resultados del laboratorio, pues sacamos sangre, por ejemplo, y sí, lo que trajimos fue una pilita de encuestas. Entonces lo primero que hacemos cuando llegamos es volcar en una base de datos todo eso que tenemos en las planillitas de encuestas. Luego le agregaremos los resultados del laboratorio, si fue el laboratorio, en este caso era en ecografía y lo teníamos, pero pónganle que no lo tenga. Después agrega el resultado de enfermo o sano. Y entonces eso nos permite hacer como un primer procesado estadístico en Excel para decir, bueno, este grupo que yo trabajé tiene un promedio de edad de 32 años, este grupo de edad viven acá o viven allá, 50 viven acá, 30 viven allá. Puedo sacar, porque son datos epidemiológicos importantes, cuál es la edad promedio de los sanos y cuál es la edad promedio de los enfermos. Porque a veces eso ya me explica algo. Ustedes van a ver que si lo hacen en hidatidosis, generalmente la edad de los sanos es menor en promedio que la edad de los enfermos. Luego podemos compararlo y hacer un test de T, que vamos a tratar de verlo. Entonces yo empiezo a sacar, primero medidas de resumen, si uno tiene que hacer un informe, si la edad promedio fue tal porcentaje vivía en tal localidad, tal porcentaje en esta otra localidad, el 62% fueron varones y el 52% mujeres. Bueno, todo eso lo procesamos ya en el Excel que tenemos cargado.
Y luego pasamos a hacer las cuentas vinculadas a cada uno de los factores de riesgo que cargamos. Bueno, la mitad tocaba perros, o el 40% tocaba perros, y el 60% no tocaba perros. O tomaba agua o no tomaba agua, o de acuerdo a la patología que estén estudiando, van a ser cosas distintas. Pero son todos van a ser factores de riesgo. Entonces, el primer procesado es poder hacer un resumen de todo lo que está cargado en la base de datos, que ya da información epidemiológica importante. Y a partir de ahí, sí, la clase que viene vamos a agarrar esa información, resumen, las 4 opciones con las cuales nos manejamos cuando la variable es dicotómica, pero se puede manejar 2 y respuesta, lo vamos a ver, no complica para nada, son simplemente más casilleros, pero es lo mismo, en lugar de 0 y 1 vamos a tener 0, 1, 2 y 3, y eso lo llevamos al procesador estadístico, que vamos a verlo la próxima clase, que es muy sencillo, insisto, el software que vamos a manejar, ustedes lo bajan por internet, está puesto ahí de dónde bajarlo, y es muy fácil de manejar, realmente es una tontera. O, bueno, llamarán a alguien que sepa. Pero lo que sí es necesario, que vamos a ver en la próxima, es la interpretación de resultados. Si yo digo OR6, ¿qué quiere decir? Si yo digo P0.03, ¿qué quiere decir? Si digo intervalo de confianza de 0,3 a 4, ¿qué quiere decir? Eso sí o sí hay que saberlo, porque cuando ustedes lean literatura científica, esos son los números que están ahí, y ustedes no pueden no entender ni esto qué carajo hicieron. Así que un poquito la idea es esa. Terreno, oficina base de datos, y luego vamos a ver oficina procesado estadístico. Traten de practicar Excel, y la próxima clase, si tienen dudas de lo que no les salió, lo aprovechamos y lo repasamos. Señores, sí, dale. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, estamos para eso. Sí. La opción contar si no suma celdas vacías, ¿verdad? No. Se hace por diferencia. Contar sí, lo que te cuenta es el criterio que vos le pediste que te cuente. Está bien. Por eso vos le vas a poner, si la has hecho numérica, un 1. Si no la has hecho numérica, le vas a poner toca perros. O, claro. O sí, o agua potable. Da lo mismo, no es que tiene que ser numérica para que cuente. Yo puedo ponerle en el criterio 0, puedo poner en el criterio no, o puede poner en el criterio toca perros. Me va a contar todo lo que dicen toca perros. O sea, cuenta las celdas que coinciden con el criterio que yo le pedí. Si yo quiero contar cuántas celdas tienen un dato adentro, es contará. Sí, está bien. No, porque yo por ahí quería confirmar la totalidad, sumando cada uno de los contar sí, sí. Y si no tengo el de vacías no me daba por descarte nomás, pero bueno. Claro, por eso cuando vos después haces, digamos, que yo lo mostré en la base de datos, justamente, yo sumo los contar sí, y ¿qué me daba? 790 respuestas. Quiere decir que hay 100 celdas vacías. Claro. Entonces, eso también me da ya un análisis previo de que hay muchas celdas vacías, y que estoy teniendo un problema con las celdas vacías, que a lo mejor es razonable, qué sé yo, porque si la variable es chicos de menos de 5 años, y entonces la respuesta es media confusa, vivió menos de 5 años en el campo y es un chico de 2 años. Entonces puede ser que alguna corresponda. Pero ya me está diciendo que hay 100 celdas vacías, lo cual es un problema. En el univariado no es un problema, porque 790 respuestas es un número fantástico para hacer el análisis estadístico. Piensen que si esto mismo, ya lo vamos a ver también, fuera caso y control, yo a lo mejor selecciono, si los quiero a todos, hay 40 enfermos, 3 controles sanos por enfermo, 4 por 3, 12, 120 sanos. Voy a trabajar con menos de 200 muestras en un caso y control. Y acá yo tengo 790 en un estudio descriptivo, o sea, el dato es más que interesante. Pero cuando vaya al multivariado, que me va a comparar una variable con otra, ya no adentro de la variable, entonces ahí se me pierde, esas 100 que están en blanco se pierden del estudio. Son eliminadas por los software. Entonces ahí sí se me achica el tamaño de la muestra
mucho, y es una pena, digamos, porque muchas veces es por no sé, no se entiende bien por qué los campos están vacíos, digamos, da bronca. Pero bueno, les va a pasar. Así que sí, el contar sí te va a dar, tenés que sumar los 4 contar sí y te va a dar el número de celdas con datos. Si lo querés verificar, para ver si hay algún error, ponés contar a, y ese contar a te va a dar la suma de todas las celdas que tienen datos. Está bien, y si después quiero ir a completar algo, porque puedo llegar a completarlo, tengo que ir una por una. Bueno, claro, sí. Después de completar, ahí, si vos hablás con el biólogo de verdad, no conmigo, lo que te voy a decir es que en realidad una vez que ya uno está en el medio del río, ya no se debería tocar la base. Pero es que es como casi hacer trampa al solitario, digamos. Pero bueno, ponele que vos vayas a los formularios que tenés ahí guardados, ya cargados, y revise. Ah, no, pero el que cargó, se lo comió el que cargó los datos y el dato lo tenés. Entonces lo completás. Eso está bien porque es un error de carga de datos. Volver a ir al campo es bastante difícil para obtener los datos. Pero si vale la pena, a lo mejor podés llamar a la agente sanitario y decir, preguntarle a Calfupan si es pelado o el lampiño, qué sé yo, y completás el dato. Desde un punto de vista formal no es lo mejor, pero bueno, uno a veces se permite algunas cositas, si uno sabe que con eso no está sesgando las respuestas, digamos, ¿no? Uno tiene que pensar si esto que voy a hacer en realidad sesga. Bueno, si es que no se cargó el dato y está en la planilla, no pasa nada. Si es que el dato no se preguntó, es más problema, porque ya va a ser otro entrevistador, ahí podríamos estar metiendo la cola mal. Pero bueno, cada uno en eso tiene que pensar si lo que va a hacer está bien o va a torcer el estudio, porque digo, bueno, si consigo 20 respuestas más, se me va a volver significativo, y a partir de ahí uno mete la cola hasta que le da lo que uno quiere, así que eso hay que manejarlo con precaución. Si hay un problema de carga de datos, vos tenés las planillas y, a ver, no, sí estaba el dato, cargas y ya está, obviamente. ¿La tarea la subimos en el mismo Excel o armamos un Word aparte con las respuestas? Como quieran, pueden hacerlo en el Excel y hacerlo abajo, pueden hacer un Word, lo que más les guste. Lo que más importa es que prueben, sobre todo, vayan probando, así cuando avanzamos, si tenemos que volver un poquito para atrás para corregir estos problemas, porque admito que para los que no tienen idea de Excel, bueno, ahí las primeras veces se puede complicar, pero no hay tantas cosas, porque en realidad son 3 o 4 fórmulas, es iluminar 3 o 4 fórmulas estadísticas y ordenar la base en función de sanos y enfermos para sacar los 4 números. No deberían tener problema. O si quieren me escriben, me mandan un mail con una duda que tengan, yo les contesto. Bien, gracias. Perfecto. Una cosa que voy a hacer es dejar de grabar. Pausa.